Hola a todos y bienvenidos a esta segunda parte de la lección de gráficos del curso IMSER 2012. Aquí voy a hablar básicamente de cómo guardar gráficos en el disco duro, vamos a ver varios métodos que son comunes a Linux, a Windows y probablemente, aunque no conozco, a computadoras Mac. Lo que sí es distinto el contenido de este video es a la lectura, la parte 2 de la lectura que está en la página del curso, así que no de tomarse como una copia, una alternativa, sino como un complemento a esa lectura, ¿sí? En la que van a encontrar muchos detalles y sobre todo van a encontrar en la lectura cómo se utiliza los objetos de tipo fórmula, la sintaxis de fórmula en R para hacer gráficos, ¿sí? Entonces, primero que nada, vamos a ver. eh, bueno, primero quiero aclarar que en Windows normalmente cuando uno aprieta el botón derecho del mouse sobre el gráfico, le aparece una opción para guardar la imagen, ¿sí? Sin demasiadas opciones. Aquí vamos a ver una función que existe tanto en Windows como en Linux, se llama saveplot, ¿sí? La cual sirve para guardar un archivo en el disco duro. En este caso se va a llamar ejemplo.png. Nótese que estoy poniendo la extensión incluso. Y también nótese que voy a guardar lo que está en la ventana activa. Aquí entre paréntesis se indica que está activa la ventana, ¿sí? Puedo tener muchas ventanas de gráficos, por eso es importante saber cuál de todas está activa, por supuesto. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a guardar en la carpeta de trabajo actual, que en este momento se llama TMP. Me va a guardar en esa carpeta mi imagen. Bien, entonces si yo la abro, lo que obtengo es un pequeño archivo PNG en este caso, con el gráfico que había generado, ¿sí? Vamos a ver entonces otras formas de guardar gráficos. Además de esta es la más básica, la más sencilla. Cuando grabamos de esta forma, lo que hace R es utilizar las dimensiones de esta ventana, la ventana que está en este momento, y guardar un archivo con esas dimensiones exactas. Ahora podemos manipular las dimensiones de los archivos que guardamos. Una función para guardar archivos que sirve, por ejemplo, es la función PNG. Cuando la abrimos, en realidad no se restringe al formato PNG, sino que hay muchos formatos en los que se puede guardar una imagen de R, que aquí se ven todos, y todos funcionan de una forma más o menos parecida, ¿sí? Yo uso PNG porque es el que normalmente uso, pero la verdad que no hay demasiada diferencia entre las distintas opciones que estamos viendo aquí. En este caso se da un primer valor que es el nombre del archivo, luego se da un valor que sería los valores que corresponden al ancho y alto del archivo, ¿sí? Y otros que bueno son más sofisticados, pero estos son los dos más comunes de utilizar. Bien, entonces vamos a guardar esta imagen que tenemos ahora, pero con con otras dimensiones, ¿sí? Mejor dicho, no vamos a guardar esa imagen, vamos a guardar una imagen como esta, ¿sí? Un histograma. Bien, ahora lo que tengo que hacer primero, antes de crear el gráfico, de ejecutar la función de gráfico, tengo que ejecutar la función PNG, ¿sí? Con el primer argumento, el nombre, ¿sí? Y tengo que elegir el ancho y largo, ¿no? El ancho y alto. Entonces de ancho vamos a ponerle, no sé, 600, y de alto vamos a ponerle 400. Y entonces ahí lo que hago es abrir, digamos, el archivo, entre comillas. Entonces yo ahora puedo ejecutar uno o muchos comandos de gráficos, como plantear un histograma, ¿sí? Puedo agregar una línea vertical en el valor 2, por ejemplo, ¿sí? Ahora nótese que nada de lo que estoy haciendo aquí se ve reflejado en esta ventana de gráficos. ¿Por qué? Porque nótese que esta ventana está como inactiva, ¿sí? Lo que está activo es lo que se llama un device,
que no lo estamos viendo en este momento, pero es en donde estamos guardando, ¿sí?, este archivo. Entonces ahora, una vez que ya no quiero hacer más nada con la imagen, lo que hago es dev off, como apagar el device, ¿sí?, y ahí nos indica que se apagó. Vamos a ver entonces en nuestra carpeta donde estamos guardando, y ahí vemos que se guardó el archivo histograma y podemos ver que aparece la línea vertical que yo había graficado, ¿sí? Entonces esta es una forma que sirve para guardar de forma bastante personalizada, ¿sí?, con valores de resolución, de ancho, de alto, etcétera, personalizados, y de forma automatizada imágenes, ¿sí? Por ejemplo, es muy útil cuando queremos hacer un script que nos genera una imagen y automáticamente la guarda en el disco duro, por poner un ejemplo. Ahora, estas son, digamos, las formas más comunes que se utilizan cuando uno trabaja con R desde la consola. Si vamos al RStudio tenemos más opciones, por lo menos tenemos opciones que son como más cómodas de utilizar, ya que existen muchos botones para trabajar. Entonces veamos lo siguiente: con el botón de exportar tenemos opciones: guardar un plot como PDF, o guardar un plot como imagen, o copiarlo al clipboard, al portapapeles, ¿sí? Entonces si ponemos para guardar como imagen, nos van a aparecer muchas opciones. Muchas ya las vimos, como PNG, JPG, son todas formatos comunes de imagen que la mayoría de todos nosotros conocemos. Pero me interesa en particular la opción SVG. SVG es un formato por el cual puedo guardar con RStudio, pero desde la consola de R no es tan fácil de guardar. Entonces vamos a aprovechar esta capacidad que tiene RStudio y voy a guardar esta imagen. Bueno, nótese que puedo cambiar el ancho y el alto de esta forma, ¿sí?, arrastrando con el mouse desde la esquina inferior. El hecho es que puedo guardarlo, ¿sí?, con este formato en el disco duro. Entonces, bueno, voy a hacer eso. Y lo interesante de guardarlo en ese formato es que después puedo abrirlo con otros programas. Es un formato de lo que se conoce como formato vectorial, ¿sí? La sigla SVG viene de Scalable Vector Graphics. Y entonces voy a abrirlo con un programa llamado Inkscape, que bueno, podemos verlo aquí. Es un programa es un software libre, así que se puede bajar gratis, y es sorprendentemente bueno para trabajar con gráficos vectoriales. Tiene licencia GNU, igual que R, etcétera. Entonces así es como se ve dentro de este programa Inkscape. Entonces la gracia es que yo puedo abrir esto y editarlo a voluntad, ¿sí? Puedo tomar, por ejemplo, estos puntos y agrandarlos, moverlos, etcétera, ¿sí? Por supuesto que la ética de agarrar los datos y moverlos del lugar puede ser un poco cuestionable, pero en cuanto a la utilidad para agregar texto, ¿sí?, por ejemplo, así, etcétera, sí es muy útil. Bien. Sé que en Windows hay más opciones que usar el formato SVG. Yo particularmente no las conozco todas, pero bueno, pueden consultar a través de internet, etcétera, para ver qué opciones existen. La idea de este formato es que bueno, se puede modificar a posteriori luego de hecho el gráfico en R, ¿sí? Por último, una pequeña nota al margen, y es que cuando en RStudio usamos la función SavePlot, no funciona. Hay que tener cuidado porque no funciona cuando el gráfico está en esta ventana, ¿sí? Entonces en RStudio podemos acudir a esta funcioncita llamada X11, que es muy útil y que se puede usar en cualquiera de las versiones de R, y sirve para abrir una nueva ventana de gráficos, ¿sí?
Aquí pueden ver que aparece una nueva ventana y que dice activa, dice que está activa, ¿sí? Entonces, si yo grafico otro, vamos a graficar otro histograma más. Ese gráfico me va a aparecer en esta nueva ventanita y entonces ahí sí puedo usar Save Plot, ¿sí? Entonces lo ejecuto, voy a guardarlo en la carpeta que teníamos, que estábamos usando antes. Y entonces me aparece ese nuevo histograma en carpeta, ¿sí? Bueno, esto es lo que tiene que ver con las formas básicas de guardar gráficos en R. Eh, por supuesto que pueden haber más formas que desconocemos, pero estas son las que hasta el momento nos han resultado útiles y con las que pueden hacer un montón de cosas. Con esto termino el video entonces y nos estaremos viendo en la próxima unidad. Hasta luego.